Hola, què tal, com esteu? Cada setmana en aquest programa, a l'Íntim, descobrim, com ja sabeu, un personatge conegut i n'intentem treure el fons i la forma. Avui tinc la sort que m'acompanyi una persona molt coneguda que després de passar per vivències comunes no massa afortunades, puc dir que és un home amb molta ètica, lleial amb els seus amics, conciliador i, sobretot, molt bon professional. Us estic parlant d'en Paco Marco. És un dels detectius més coneguts del nostre país i no només per dirigir durant 20 anys Método 3, sinó perquè ha destapat bona part de les clavegueres de l'Estat a Catalunya quan gairebé ningú en parlava. Paco, moltes gràcies per acompanyar-nos i molt benvingut aquí a Canal Taronja Televisió Sabadell, a casa teva. Gracias a tú. Què estàs fent ara, Paco? Yo sigo trabajando en lo mismo, sigo siendo detective, sigo haciendo las mismas cosas, con los mismos clientes, con los mismos amigos. Hay por ahí una entrevista que dijo que a mí me intentaron enterrar las cloacas del Estado, pero que las cloacas del Estado estaban en la cárcel y yo seguía desayunando hace 15 años en el mismo bar. Mi vida sigue siendo la misma, como si no hubiera existido nunca la Camarga o todo lo que se conoce como Operación Catalunya. No? Ara parlarem d'aquest tema, però m'agradaria centrar-me una mica en el present. Tu ara has fundat una nova agència que es diu Marco & Co i que es dedica a fer de detectiu, també assessorament, em sembla, no? De judicial. No, realmente no es una nueva agencia, realmente sigue siendo lo mismo, es una marca, o sea, Método 3 era una marca. La marca Método 3 está reactivada desde hace un tiempo, está funcionando, pero en otro ámbito, ¿no? Marco & Co es el soporte, la marca soporte que yo tengo para los informes normales que van a los juzgados o a mis clientes, y Método 3 es una marca que en estos momentos está ayudando a la gente que ha estado indemne por las cloacas del Estado, o la justicia, o lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a varias gente, y que intenta ayudar a esa gente, ¿no? He reconvertido la marca Método 3 en esa imagen que se tenía, ¿no? del espionaje, a una marca que realmente ayuda a la gente que ha sufrido por determinadas circunstancias una injusticia policial o judicial. Paco, has penjat a les xarxes socials recentment un vídeo que em sembla molt il·lustratiu i m'agradaria que el veiéssim amb els nostres espectadors perquè es feu una idea de què és el que pretén Marco & Co. Nuestros clientes son un secreto. Nuestro método también. Litigios, crisis, due diligence, pruebas, problemas. Obtenemos la solución. Llevamos 30 años haciéndolo. Si los jueces no dudan de nuestras pruebas, ¿vas a ser tú quien lo haga? Hemos ayudado a solventar las mayores crisis empresariales y legales de este país. Guarda este vídeo, pero no nos llames ahora. Hazlo cuando tengas un problema que nadie pueda resolver. Un vídeo que dona una imatge com la que tenim, no?, de les pel·lícules, de tot fosc i tal, que no és en realitat la vostra realitat quotidiana, ¿no? Bueno, este es un vídeo, todo tiene una intrahistoria, ¿no? Al final, mi hijo tiene una empresa de joyería hip hop que la montó con 17 años, tiene 22 y le funciona muy bien, y un día él hizo un vídeo para su propia empresa y entonces yo le dije, oye, un vídeo de estos me lo podrías hacer a mí, y su mejor amigo desde que son pequeñitos, Arnau Arias, produjo ese vídeo, se dedica a producir vídeos, y me dejé guionizar, realizar y hacer todo lo que quisieron, y simplemente lo subí en las redes sociales, como tú muy bien has dicho, y ya está, y ahí se quedó, ¿no? Pero es un regalo más a mi hijo que otra cosa. Però, escolta'm, no, però està xulo, eh? Jo quan l'he vist m'ha cridat l'atenció perquè aquesta sensació de no nos llames ahora, llámanos cuando tengas un problema. Bueno, porque eso tiene un sentido, ¿no? O sea, es decir, yo soy, como tú muy bien has dicho, uno de los detectives, yo no diría más famoso, más afianzado de este país, y me parece que la gente que trabajamos tanto, que tenemos tanta suerte en nuestro trabajo, pedir, llámame, o sea, salir a buscar clientes es como un poco ofensivo frente a los chavales jóvenes, no a los detectives jóvenes que están empezando y que son los que necesitan que les llamen, ¿no? Y era aquello de decir, vale, pero yo no, o sea, este vídeo no es para pedir trabajo, sino simplemente para hacerlo. Y entonces le dije, bueno, pon que si alguien alguna vez tiene un problema de verdad, que entonces me llame, que es cuando yo estoy, no. Ha llegado un punto dentro de mi profesión
que realmente los clientes no me llaman para los problemas pequeños, sino que me llaman cuando tienen un problema de verdad, y eso tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Pero bueno, yo estoy cómodo, yo estoy verdaderamente cómodo, no en ese vídeo, ¿no? Porque es muy peliculero, sino en el concepto último, ¿no? De cuando tengas un problema, llámame. Mientras tanto, pues oye, existen otros chavales que además merecen que se apueste por ells, no? I que empiecen a crecer des de la joventut. Clar, ara m'ha vingut al cap aquell llibre que vas fer fa 1000 anys, abans de començar a fer aquests llibres que han estat tan bestsellers i tan mediàtics, que era alguna cosa així com descobrir una infidelitat, que entenc que Hòstia, no, Montse, no, por favor. No, perquè això és el que fan la gent que comença, perquè moltes agències comencen així. Mira, te voy a decir dos cosas de eso. Ese es el único libro que yo he puesto por contrato que no iba a promocionar. O sea, tengo 13. O sigui, va, jo ja el trec el primer. Tengo 13 y ese es el único que no quise promocionar, porque vino una editorial, me lo pidió, me lo pagó de antemano, se lo hice y lo hice en un santiamén. Pero el jueves tengo una reunión con mi hijo y con el hijo de Nicola Pedrazzoli, porque estamos pergeñando una idea de negocio derivada de eso de las infidelidades, de intentar ayudar a la gente, ¿no? Que pueda estar teniendo algún tipo de problema o con los hijos o de infidelidades, etcétera, etcétera, ¿no? De crear alguna cosa en ese ámbito, que el jueves tengo la cena y no puedo adelantar, entre otras cosas, porque si no a lo mejor se gafaría, y yo a estas alturas del partido ya soy hasta supersticioso. O sea que... Sí, però et vull dir que la diferència entre aquests detectius que comencen, per això he tret el llibre, que ve a ser una mica aquest tipus de coses com més quotidianes, més de la... Pero no solamente los que empiezan, o sea, a ver, existen dos tipos de detectives, ¿no? El detective individual, el detective que aún con 40, 50 y 60 años se dedica a hacer seguimientos, eso, de infidelidades, de fraude, de pequeños fraudes a compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y muy pocos detectives que tienen pues una estructura, que somos más un híbrido entre despacho de abogados y periodista, ¿no? Que es donde yo me siento cómodo y además donde realmente están mis amigos. Mis principales amigos son o del sector jurídico o del sector de la comunicación, no? És donde al final yo siempre me he movido y donde yo estoy muy cómodo. I tota aquesta gent que et contractava abans del cas de la Camarga, et segueixen venint? Absolutamente todos. Mira, la Camarga tiene un punto de irreal en muchas cosas, ¿no? Fue una explosión mediática muy importante, fue un acojone vivo de medio país, ¿no? La gente, antes hablábamos de una íntima amiga, tanto tuya como mía, que es la senadora Elices, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento a María José se la miraba con 25 lupas diciendo, a ver, ¿qué habrá hecho en Tarragona siendo tan amiga de Paco Marco, ¿no? Entonces hubo ahí un movimiento en Tarragona donde todo el mundo se sentía investigado, y los que estaban investigados nunca lo supieron, nunca se ha sabido, y esa información la tengo yo. Y la tendré siempre y con ella me moriré, ¿no? Y eso pasó muchísimo en aquel... Yo recuerdo amigos míos abogados que les llamaban jueces y le preguntaban, oye, pero a mí me ha seguido o no me ha seguido, tal. Fue una deria de muchísima gente, que en realidad si algún juez estaba por ahí metido, no por ser juez, sino por ser lo que sea, pues lo tengo yo, ¿no? Y fue una gran locura, pero que al final pasó. Yo estuve 6 meses muy callado, con el despacho cerrado, luego escribí un libro donde ponía los puntos sobre las íes, incluso entre líneas. Que era el método confidencial. El método confidencial. Y frente a aquel libro, ¿no? Que además empieza con una reunión entre el PP y el PSC, como diciendo, ya, paremos todos un poquito, que al final cuando os estáis lanzando la pelota o la piedra entre todos los políticos, al final en la piedra va mi nombre y ya me he cansado. Y a partir de ahí, sí, hubieron 6 meses un poco de impasse, o un año un poco de impasse, donde pues todo el mundo aún miraba, ostras, si le vamos a contratar, cómo no le vamos a contratar, cómo se le va a pagar, con qué sociedad, con qué no sociedad. Y luego ya pasó absolutamente al final, cuando tú vives de la confidencialidad ajena y tú no vendes a nadie, tú proteges a todo el mundo, tú no dejas que nadie esté afectado por lo que tú has hecho, sigues siendo la persona de referencia, ¿no? Yo siempre digo al final lo mismo.
Un detective demuestra que es un detective el día que lo sientan delante de un juez y le dicen ¿quién es tu cliente? Y tú le dices me niego a declarar. Ese día empiezas a ser un detective. Como empiezas a ser un periodista el día que te preguntan una fuente y te niegas en rotundo, ese día empiezas a ser un periodista. Serás más o menos periodista, pero ese día demuestras que eres un buen periodista. Pues lo mismo conmigo, ¿no? Yo he sido el único detective bueno, el único no, pero el que mediáticamente se ha conocido más, que ha tenido que sufrir ese escarnio, ¿no? Yo he estado con lo de la Camarga con un juez, los dos fiscales anticorrupción que habían en Cataluña, y me preguntaron, dígame el nombre de su cliente. Yo dije, me acojo mi secreto profesional, y me dijeron, hombre, señor Marco, los detectives no tienen secreto profesional. Digo, ya, es que yo soy abogado y a mí todo el mundo me contrata como abogado. Y a partir de entonces ellos lo entendieron, no les gustó la respuesta, ellos lo entendieron, y desde entonces han pasado casi 12 años o 12 años. 12 anys ja de la Camarga, i la broma de cuidado que no hi ha un florero en la mesa encara es fa, ¿eh? Sí, 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 además yo vivo justo delante de la Camarga, de la ex Camarga, y esa broma se hacía y yo la he tenido que sufrir en muchas ocasiones, pero yo creo que también eso lo da la edad, que con mi cara de mala hostia cuando me lo dicen ya la gente se da cuenta que no es una broma en la que yo esté muy cómodo, ¿no? Es un tema que sé que es recurrente, es un tema que me perseguirá hasta el día que me jubile, si me jubilo alguna vez, pero a toro pasado, bueno, es una vivencia que tampoco está mal, ¿eh? Yo hacía antes de la Camarga 1000 investigaciones y facturaba X dinero, 1000 investigaciones al año, y en estos momentos hago 100 investigaciones, obviamente facturo menos, pero estoy muchísimo más tranquilo, ¿no? Aprendí a recuperar, nunca la había perdido, pero sí a estar más cerca de mi familia, a apoyarme realmente en la gente que importa. Conocí, entre otros a ti, a mucha gente que me quedará en el entorno, ¿no? A gente que me llama y ni me lo planteo, voy, porque es la única forma en la que yo tengo de entender la amistad, y poca gente se fue, y la que se fue no volverá, y me ocuparé yo de que no vuelva, de que, iba a decir de que no les vaya bien en la vida, pero tampoco eso sería justo, pero sí de que si me pasan por delante, y casi todo el mundo al final de una manera u otra pasa por mis manos o por mi boca, de que sepan quiénes son, pero hubo muy poca gente y contada. Jo sí hi ha una cosa que admiro del Paco Marco, i li deia abans de començar l'entrevista, és que ell ha estat capaç, doncs, no de reinventar-se, perquè segueix fent el que feia, però sí de ressorgir d'un procés que ara gairebé sembla anecdòtic, però que va fer que una empresa, com ell diu, que facturava milions i milions d'euros i que tenia més de 1.000 casos a l'any, tots ells molt mediàtics i molt coneguts, recordem Madeleine McCann, moltíssims, en podríem dir molts, i li va caure tota la força de l'Estat a sobre, va acabar fins i tot als calabozos, no? I al final tot allò va quedar en res, però refer-se d'això requereix d'ajuda i de gent que t'ajudi. I jo crec que és un cas fins i tot a estudiar, perquè al final t'has convertit en un referent, com tu deies, per molts periodistes que ara truquen absolutament per qualsevol tema quan volen un opinador, no? De temes d'aquests. Yo no sé si es un caso para estudiar o no es un caso para estudiar. Yo tenía una gran ventaja sobre muchos casos mediáticos o mediáticos judiciales o policiales, que es que yo siempre dije la verdad. Con la verdad se va a casi todos sitios, ¿no? Hay gente que la verdad les hunde, pero yo al final estaba diciendo la verdad. La mantuve la fidelidad a los míos, y al final el tiempo pasa y la gente tiende a olvidar. El único que no olvida soy yo, ¿no? Y al final aquellos policías que provocaron todo eso, ¿no? Con Villarejo a la cabeza, con el comisario Villarejo a la cabeza, acabaron en prisión, y el comisario Villarejo irá a declarar este mes de septiembre por mi detención ilegal y por mi entrada y registro ilegal, ¿no? Porque hay un juzgado de Barcelona que ha aceptado mi denuncia después de todos estos años. Hacían 3 libros, 3 comisiones de investigación, 2 en Barcelona y 1 en Madrid, y muchas horas de investigación. Yo siempre digo que es la única investigación que he hecho sin cobrar, porque es la única que he hecho para mí. Y al final él acabará siendo juzgado, y yo seguiré, pues eso, aquí contigo, o con mis amigos, o cenando,
Y yo feliz, realmente, no sé, a lo mejor me he levantado esta mañana y estoy muy condescendiente con todo, ¿no? Pero yo es que lo doy por bueno incluso, o sea, doy por bueno las 3 noches de calabozo, doy por bueno la exposición mediática y doy por bueno casi todo, obviamente porque le he podido dar la vuelta y le he sabido dar la vuelta mediática, ¿no? I com ho has fet, això? Mira, yo tenía muy claro que tenía que montar un grupo de protección mío, de muy poca gente, gente que no estuviese expuesta porque me hubiese contratado. Monté un grupo donde habían juristas, donde había gente del mundo de la comunicación y en esos me apoyé. Mantuve silencio hasta que supe realmente qué había ocurrido. Por lo tanto, en esos grupos sí había un detective, que era yo, y algún otro detective que me ayudó de forma soterrada, y le pude dar la vuelta, pude saber por qué había ocurrido todo eso. No nos olvidemos que el comisario Villarejo fue mediáticamente conocido a partir del 2016 y lo meten en la cárcel en el 2017, y en 2013, me detienen en 2013, y yo en 2013, en octubre, en el libro El Método, le dedico ya 40 páginas a este señor, y en un programa de Josep Puní, donde estaba Pilar Rahola, dije, yo si fuese la familia Pujol investigaría quién es José Manuel Villarejo Pérez, porque se están haciendo muchísimas cosas que pueden generar nulidades en la causa, ¿no? Bueno, aquello en 2013 se convirtió en una realidad en 2016, yo en 2016 escribí Operación Cataluña, lo presenté en una comisión de investigación que tuve, ahora lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Que me llaman a una comisión de investigación y dije, hostia, me van a hacer perder el tiempo, me van a hacer perder dinero, y me fui a una comisión de investigación y la primera pregunta que me hicieron, saqué un libro que se llama Operación Cataluña, que se convirtió en el más leído, en el más vendido en esos días, y está escrito eso, con muchísima prisa, pero es de 2016 y hoy por hoy, en 2024, han habido muchos datos de Operación Cataluña que se desconocían, pero ningún gran tema que no saliese en aquel libro, ¿no? Yo ya lo tenía absolutamente todo pergeñado, y aquel libro tiene una gran virtud, que es que ahora hablar de Operación Cataluña hablas con las agendas de Villarejo, con audios de Villarejo, con documentos, con no sé qué. En aquellos momentos hablé solamente con fuentes de información. Y puse muchísimos textuales de las fuentes de información y no me pudieron poner ni una querella. Es de lo que más orgulloso me siento de aquel libro, que hoy sigue vigente, ¿no? Y que muchos periodistas aún lo compran cuando quieren entrar en lo que es Operación Cataluña, y que no me pudieron poner ninguna querella, ¿no? Y lo intentaron por varios sitios. Precisament la teva no relació amb Villarejo, o la teva, bueno, aquesta fixació que tenia ell amb la teva agència i amb tu, recordo l'altra vegada que et vaig entrevistar, que no teníem la sort de fer-ho per tantes teles com ho estem fent ara, però que va ser molt amable, em vas concedir aquella entrevista. Recordo que em vas dir que això venia d'històric, perquè qui va fundar Método 3 va ser la teva mare, i que Villarejo se les va tenir amb la teva mare, i que des de llavors sempre va anar a pinyó contra Método 3. Sí, mi madre investigó a Villarejo en un fraude a una compañía de seguros, un gran fraude hace mucho tiempo, y Villarejo apareció en los 90, apareció y le dijo a mi madre que lo sacase del informe, y mi madre hizo un segundo informe gratuito para su cliente, hablando solamente de Villarejo, ¿no? Porque mi madre es una tía, la persona más tenaz y más capaz que yo he conocido en mi vida. Yo heredé esa deria o ese odio de Villarejo hacia mi madre, y Villarejo en 2006 intentó pacificar eso, ¿no? A través de una persona que también está imputada de Antonio Jiménez Raso, que también está imputada en el juzgado de instrucción 1 por mi detención ilegal y por mi entreregistro ilegal. Yo me entrevisté con Villarejo en Madrid, y mi madre, cuando volvió a Barcelona, y se lo conté, cometí la equivocación de no decírselo de antemano, cuando volví a Barcelona yo ya dirigía Método 3, y me dijo mi madre que si quería no dirigir Método 3, que volviese a hablar con Villarejo y que me quitaba las llaves del despacho. Mi madre es muy de imágenes. Y eso, te quito las llaves del despacho, como cuando era pequeño y me decía, te quito la tarjeta de crédito, las llaves de casa y no vuelves, pues lo mismo. Però és curiós, perquè Villarejo, Clara,
és el gran enfonsat i realment hem descobert coses que tu ja apuntaves, però ara ja amb els àudios, amb tot. Però és veritat que tot Déu es reunia amb Villarejo, que tenia molt de poder, que amb tots els governs estava bé i el feien servir. O sigui que també és una mica la hipocresia de tot plegat, ¿no? Yo me quedo con una frase de la sentencia que le condena a 19 años, que ahora se va a tener que rehacer, de la ponente, que dice que a Villarejo de lo que se le debería haber acusado y que nadie le ha acusado y condenado por tanto es de estafa, porque Villarejo era un mentiroso, es un mentiroso compulsivo porque sigue utilizando la mentira para defenderse, es un mentiroso compulsivo, es un señor que si se hubiera presentado en un juzgado y hubiera dicho que es demente o que tiene algún tipo de problema de exención de la responsabilidad criminal porque está loco, hubiera acabado absuelto, ¿no? Pero bueno, sigue creando y creyendo sus propias mentiras y ya está. No, Villarejo no es que se sentase con mucha gente, Villarejo iba a decir chantajeaba, pero no sé si le han acusado de chantaje, pero es igual. Era un señor que se sentaba con la gente y les decía, si no haces esto, te va a pasar esto. Es un señor que metía en la cárcel, o intentaba meter en la cárcel, como a mí, para sacarlos del mercado. Es un señor execrable, o sea, existe poca gente en este país que se le pueda catalogar de execrable. Y él lo es, o sea, si alguien cree en el demonio y le quiere poner cara al demonio, que le ponga la cara de Villarejo. Porta gorra, ¿no? El demonio porta gorra. Sí, lo de la gorra también es muy divertido porque al principio él tapaba su imagen, ¿no? Porque no habían imágenes mediáticas y en el libro que yo escribí de Villarejo, que se llama La España Inventada, la contraportada es toda aún no se conocía mediáticamente la cara, siempre iba con gorra y tapado, es toda la cara de Villarejo y una carta que le escribía a la cárcel, ¿no? Y fue el Mundo siglo XXI, el periódico, los domingos va en Sábana y toda la portada del Mundo era la cara de Villarejo. Y yo pensé, ya que no quieres que te conozcan, aquí tienes tu foto, y entonces a partir de entonces ya se quitó la gorra y se dejó de enmascarar la cara, ¿no? Bueno, es otra de las cosas de las que me siento orgulloso, ¿no? De haberle mostrado al gran público la cara de Lucifer. Desenmascarar, no? Parles de l'Espanya inventada, què en queda ara d'aquella Espanya inventada? Hay una frase que pasó muy desapercibida en ese libro y a mí me encanta, que me lo dijo un periodista de Madrid muy amigo mío, y me dijo, mira Paco, mucho de aquella España tiene que ver con ETA. Y yo dije, hombre, tampoco nos pongamos así. Y me dijo, sí, mira, al principio de la democracia, cuando el señor de un gran centro comercial o de una gran empresa tenía problemas con ETA, llamaba al ministro, al secretario de Estado, y entonces le ponían en contacto pues, con aquella policía, ¿no? entre otros Villarejo. Luego, cuando ese señor empresario ya se había pasado las amenazas de ETA y necesitaba que le hiciesen el pasaporte a su hijo, a su mujer, a lo que sea, volvía a llamar a ese policía. Y ese policía acababa siendo jefe de seguridad de esa empresa, o si no, un amigo de ese policía. Y entonces, a partir de ahí, entre esos policías se movía el 20% de todo lo que ganaban, que era mucho dinero, en formato de coches, en formato de muebles, en formato de todas estas comisiones que han ido saliendo, ¿no? en la investigación de Villarejo. Por lo tanto, teníamos una policía corrupta, una policía que dominaba la estructura empresarial y que al final se retroalimentaba con esos mismos policías corruptos, ¿no? De esa policía corrupta yo creo que queda muy poco, ¿no? Los están juzgando a todos en la Audiencia Nacional y queda poco, hombre, alguno quedará antiguo, yo no estoy, pero yo creo que la grandeza de lo que tiene toda la causa Villarejo, la policía, o sea, la policía como estamento es los que nos protegen a todos nosotros, no nos podemos olvidar nunca, ¿no? Y que la mayoría de esos señores son unos señores que tienen unos sueldos nimios y que se juegan la vida por todos nosotros, pero que tenían una gran manzana podrida, que era toda esta patulea de policías, y que ya está fuera. Por lo tanto, yo creo que la causa Villarejo ha tenido al final una gran explosión, que és la limpieza de la pròpia policia. Sí, i també tot plegat ha provocat que la gent es pensi molt a l'hora de parlar per telèfon. Y sobre todo hablar con la gente. Eso también me pasaba a mí al principio, ¿no? Que la gente te miraba, ¿no? A ver si grababas o no grababas. Yo, que soy un tío que obviamente he grabado muchas veces, pero para llevarlo al juzgado me parece
de las cosas peores que se puede ir haciendo, que es ir grabando a la gente, o sea, porque al final te grabas a ti mismo. Yo cuando he tenido que preparar a algún cliente para ir a hacer alguna grabación, para luego llevar a un juzgado, repito, siempre le digo lo mismo al cliente: no te olvides nunca, tú te estás grabando a ti mismo, no vas a poder cortar ni el principio ni el final, y si tienes que hacer pipí, ve ahora, porque si no se te escuchará yendo al lavabo y meando, porque a mí me ha pasado en cenas muy largas que al final tienes que ir al lavabo y luego te lo escuchas en un juzgado, ¿no? A ti mismo. No se puede vivir grabando, es absurdo vivir grabando. Hay gente que lo está haciendo, pero es que al final te grabas a ti mismo iba a explicar una cosa, pero era en pandemia y aún alguien dirá que si yo en pandemia no estaba en casa. Yo tengo un amigo que durante la pandemia se la saltó y se fue a un bar, ¿no? Y entonces llegó la policía local a decirles que levantasen y que se fuesen para casa. Y mi amigo, que claro, llevaba no sé cuánto tiempo sin salir, se había tomado demasiado vino. Y entonces otro amigo le dijo: oye, no te preocupes, vamos a grabar a estos guardias urbanos. Porque claro, aquí de lo que nos van a acusar es de desobediencia. Nosotros eran abogados todos, ¿eh? Nosotros nos vamos a poner a decirles: sí señor, tiene usted razón, tal, por lo tanto no va a haber desobediencia y cuando nos pongan la multa ya nos defenderemos, ¿no? Y ocurrió así, grabó, y cuando llegó la multa, que tardó mucho en llegar, escucharon la grabación y decidieron los dos que tal y como se les escuchaba balbucear, ¿no? Lo mejor que no podían hacer era enviar eso a un juzgado. Por lo tanto, que tampoc hace falta gravar-se. No, tu en algun lloc he llegit que expliques que la millor manera de treure informació d'algú és acostar-te a aquest algú i treure-la. Eso es así, o sea, es decir, yo a Montse Costa la conozco, pero mejor que Montse Costa no la conoce, a sí misma no la conoce nadie. La cuestión es que yo me acerque a ti y que yo te saque esa información que tú no quieres revelar, ¿no? O sea, yo qué sé, tú puedes no querer hablar. Yo, por ejemplo, hablo poco de mi hijo, ¿no? Con terceras personas, pero tú y yo, antes de entrar, hemos estado hablando de mi hijo, sí, o de mi vida familiar, o de mi exmujer, o de no sé qué, o de no sé cuántos. Bueno, si a mí me viene cualquier persona en la calle y me pregunta por mi hijo, lo primero que diré es: pero usted es idiota. Pero preguntar, una, y dos, y me preguntaré a mí mismo: ¿por qué me está preguntando esto? ¿Qué necesidad tiene, no? Entonces me preocuparé a lo mejor porque a ver si es algo que está afectando a mi hijo. Pero claro, si alguien en ese camino consigue acercarse a mí, si es una chica de 30 y pico años y es joven y es guapa, yo que ahora estoy soltero, si se acerca a mí y lo sabe hacer bien, pues a lo mejor me saca información de mi hijo, ¿no? Al final, lo que tiene que hacer un buen detective es acercarse a la persona que no quiere decir algo y hacer que se lo diga. Y eso es muy difícil, pero es muy gratificante. El ejemplo sencillo es un tío que para poner un ejemplo sencillo, que es el que yo pongo en la universidad cuando doy clases. En una compañía de seguros, una persona que reclama tras un accidente y dice que se ha quedado chalada y que ya no tiene orientación espacio-temporal, ¿no? O sea, es decir, que va por la calle y no sabe orientarse, no sabe ir para un lado, no sabe ir para otro. Un detective normal, ¿qué hace? Va y filma, ¿eh? Este señor se mueve, ya bueno, pero se mueve en círculos, sabe dónde va, no sabe dónde va. Si el detective es lo suficientemente hábil, se acercará a él y le dirá: oiga, estamos aquí ahora en Sabadell, ¿cómo puedo ir a no sé qué otra punta de Sabadell? Y cuando le diga: mira, tiene que coger la primera, la segunda, la tercera, tal. Claro, y entonces cuando llega un juzgado y no, yo no me sé orientar, y vea el vídeo donde él está hablando y diciendo que me oriento, bueno, pues eso es lo que hace un buen detective, ¿no? Sacarle a alguien información que esa persona no quiere transmitir. Paco, continuem, molt interessant aquest exemple, continuem de seguida parlant amb en Paco Marco després de 2 minuts de publicitat. Continuem aquí al plató de l'Íntim amb en Paco Marco, detectiu, ja el coneixeu, i el Paco ens estava posant una mica això que ja ha explicat d'altres vegades, però tot més compendiat i més reduït, no?, de la relació de Villarejo, de tot el que ha fet. Demostra la teva perseverança el fet de que al mes de setembre hi hagi aquest judici per la teva detenció il·legal, que un altre hagués dit: mira, passo, i tu has estat allà dient: me l'han fet, doncs vull que me la paguin, perquè al final també és de justícia. Hay otra gente que también que lo está haciendo más tardío, con la explosión a partir de 2017, pero que ya está intentando recuperar esa rueda.
Perseverante. Monse, yo soy una persona que soy el mejor amigo de mis amigos. Cualquiera de mis amigos, cualquiera, pero cualquiera. Tú, tu marido, tu familia. Me llaman y yo estoy mañana en Tailandia. Alguien me llamará y me dirá, tienes que estar aquí mañana en Sabadell y no sé qué, y yo estaré aquí y no preguntaré ni para qué, ni llegaré y preguntaré a ver qué coño está pasando y en cómo os puedo ayudar, ¿no? Que nadie me traicione por el camino. Que nadie me traicione por el camino, porque entonces no tengo medida. Yo ahora te estaba diciendo antes de entrar que la vida es muy circular y que de nada cambia, ¿no? Y que yo llevo un tiempo divorciado y me estaba escribiendo un WhatsApp mi exmujer, ¿no? Con mi última novia o pareja o lo que sea, me estaba enviando un audio cuando estaba viniendo aquí de camino. Yo no quedo mal nunca con nadie, ni obviamente cuando tienes una ruptura sentimental, pues al principio está, como se dice en catalán, tot trontolla una mica, ¿no? Pero a mí no me gusta perder, yo tengo mis amigos desde que soy pequeñito y los que he ido adoptando o ganando con la edad, pero a mí que nadie me traiciona. Porque si alguien me traiciona, soy una persona que no cejará nunca. Pero yo no cejaré porque es que yo al final no estoy pensando tanto en mí. Yo estoy pensando que yo me llamo Francisco Marco y mi hijo se llama Francisco Nicolás Marco. Que mi mujer fue muy lista y yo le dije que se llamase Francisco y me dijo, sí, pero de segundo Nicolás, y al final todo el mundo le llama Nico, salvo mi padre que le llamaba Paco Nico. Pero al final él lleva mi nombre y mi apellido. Y eso yo no voy a permitir nunca dejarle esa herencia, porque no tendrá otra, a mi hijo, que es mi nombre y mi apellido, ¿no? Que era el mismo que mi padre, el mismo que mi abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a permitir que los esfuerzos de mi madre por crear la mejor agencia de detectives de España, que era Método 3 o que es Método 3, se fuese a la mierda. Y yo no voy a permitir que un señor que no es nadie, absolutamente nadie, por mucho que yo ya sé que mediáticamente se le pone el foco de no, se sienta con todo el mundo, pero no es nadie, es, bueno, iba a decir mierda, pero tampoco hace falta que lo diga, pero es eso, es bajeza moral, intente o se crea en la capacidad de hacer algo conmigo. Y además, con la edad, también me he dado cuenta, como yo genero miedo, mi figura, ¿sí? Mi figura profesional genera miedo, sí, es muy divertido entrar a restaurantes y ver a un señor mayor con una niña jovencita como se apartan la mano y este tipo de cosas, ¿no? O gente en una familia, en un restaurante de lujo que ves que saca una tarjeta y de repente te miran y deja la tarjeta y coge otra tarjeta y dices, ya ibas a pagar con la profesional y has pagado con la personal, ¿no? Yo genero ese tipo de miedo. Son bones aquestes. Sé que cuando yo llamo por teléfono, deudas que no se pagaban se pagan de golpe para, hostia, que no nos investiga y cosas de estas, ¿no? Pues lo que te decía, como yo ya sé que genero ese miedo, tampoco está mal que la gente de mi alrededor, ¿no? En este país de tanta envidia y donde a mí me va tan bien, se dé cuenta que si quieren darme por el saco, que me den, pero que habrá consecuencias, ¿no? Esto es como el que pone tiene alarma en casa, pero pone Prosegur o Securitas o lo que sea fuera de casa, poniendo el de esto, como diciéndole al ladrón, ve usted la casa al lado o a la otra. Exacto. En esta, aunque lo pueda vulnerar, pues no es necesario. Bueno, pues al final la vida me ha enseñado pues eso, que a mí, a mis amigos, a mi familia, a mis clientes, que los señores que tengan ganas de ir a por ellos, pues que se lo piensen dos veces, porque saben que yo 12 años después no cejo y sigo teniendo a un señor contra las cuerdas en los juzgados, ¿no? Villarejo estaba en prisión y le hicieron una segunda entrega y registro en su casa y una entrega y registro en su celda, y el que ponía la denuncia era yo, y a partir de ahí salieron todas las agendas de Villarejo. O sea, que fue aquello de decir, no, tú estás en prisión, yo estoy fuera, y te va a entrar la policía, los fiscalía y etcétera, etcétera, en tu celda, y te van a poner un papel delante que ponga denunciado por Francisco Marco Fernández. Bueno, son formas de ver la vida, Yo que tengo una educación muy católica de jesuitas, yo ya sé que esto de la venganza no es algo muy cristiano. Y yo no lo veo realmente como una venganza. Venganza sería eso, cabrearte con un amigo e intentar posar les coses al seu lloc. Poner las cosas en su sitio o hacer justicia, sobre todo en este caso justicia divina.
porque que le entren en la celda és hacer justicia divina. Parles dels jesuïtes, m'agafo això per canviar de tema. Tu quan vas estudiar dret ja ho feies amb la vocació de dirigir aquesta agència de Temara i de fet la teva tesi doctoral ja anava també destinada a això, ¿no? Sí, yo hace poco me ingresé en la Academia de Doctores y en mi discurso de entrada en la Academia estaban mi profesor universitario durante la licenciatura, que es Cristóbal Martell, el abogado de la familia Pujol, y mi director de tesis doctoral, mi maestro, el padrino de mi hijo, mi mejor amigo, que es Fermín Morales. Y yo decía algo así, ¿no? Como al principio, ¿no? Cuando haces los reconocimientos, aparte de la familia, etcétera, etcétera, que yo tenía la gran suerte de, claro, tampoco hay académicos que entren tan jóvenes como yo, de tener la suerte que sus dos maestros estuviesen en la sala, ¿no? Y a Cristóbal le decía eso, que aún tengo los apuntes de la carrera y que todos mis apuntes al final llevaban una línea, ¿no?, a la derecha donde esto para la agencia, esto para la agencia, esto para la agencia, esto es derecho a la intimidad, y mi tesis doctoral es detectives y derecho a la intimidad, que me la dirigió Fermín Morales. Y él tuvo que aprender lo que era un detective, pero él no tenía ni puñetera idea. Pues, obviamente sí sabía, pero no en la profundidad que tuvimos que hacerlo, ¿no? Yo empecé a trabajar muy jovencito con mi madre. Cuando acabé la licenciatura me puse la toga, fui al juzgado, vino mi madre, además, claro, era la primera vez que yo iba a un juzgado, y me ponía la toga y pasó por ahí una escuela que venían, una escuela de juristas, una escuela, un grupo de la licenciatura que estaban en primero a verme en el juzgado. O sea, lo peor que me podría pasar, si tenía miedo escénico, lo peor que me hubiera podido pasar en mi vida. Y cuando acabé aquel juicio que gané, le dije a mi madre, vale, ahora ya sé que puedo ser abogado, quiero ser detective, ¿no? Porque mi madre tenía ese punto de decir, ostras, pero siendo doctor en Derecho, siendo licenciado y tal, ¿no sería un desprestigio dedicarte a lo que te dedicas? Y por eso yo quizá, proviniendo de una familia de juristas, ¿no?, pero mi abuelo era juez, mi padre abogado, siempre he querido prestigiar esta profesión, ¿no?, de investigador privado, pues situándolo en eso, en la persona que se dedica a ayudar a otros a obtener pruebas para defenderse o para atacar en un procedimiento judicial, ¿no? Que creo que esa forma de coadyuvar a la justicia es una forma muy bonita de representar a mi professió i és en la que jo he estat sempre, no? Parlaves ara de quan et van fer doctor, tenim la imatge, si el Joan se la vol posar, però m'ha fet gràcia perquè el text que acompanya aquesta imatge, mira, aquí et veiem, dius alguna cosa així com a les teves xarxes, dius, doncs mira, un dia estic dinant aquí, un altre dia estic fent una investigació i avui estic aquí de doctor, no? És un moment que, tot i que el minimitzis irónicamente, es un momento importante. Bueno, es un momento de reconocimiento a una carrera más intelectual que profesional, ¿no? Yo siempre he sido una persona que ha estudiado mucho. El trabajo de entrada en la academia es un trabajo chulísimo, que lo que viene a decir es que nos estamos dicotomizando, ¿no? Que nos estamos desdoblando nuestra personalidad en nuestra personalidad jurídica como personas físicas en el territorio normal y corriente, en el analógico en el que nos estamos viendo, pero luego tenemos una personalidad digital, ¿no? Toda la gente que esté viendo este programa por redes sociales, por internet, o sea, utilizando medios no analógicos, al final está creando un avatar de su propia personalidad para moverse en ese tipo de redes, ¿no? Y cómo al final vamos a tener, cuando lleguemos a un 50%, ¿no?, nuestra vida transcurra en lo digital 50% y en lo analógico el 50%, el conflicto que eso generará, ¿no? Es un debate muy filosófico, pero es un debate muy chulo, ¿no? Y no es que lo minimice o no lo minimice, es un éxito para mí intelectual, porque no me va a reportar ningún tipo de beneficio económico, y fue una manera de reconocer o de recordar a mi madre, que estaba allí, mi padre no, que falleció, pero al final le dedico ese trabajo a mi padre, porque al final le he hablado tanto de mi madre, quiero tanto a mi madre, ¿sabes? La ensalzo tanto a mi madre que al final siempre olvido un poco a mi padre, ¿no? Y
Y ese trabajo era una manera de reconocerle a mi padre, que yo decía de mi padre para mí era Google, o sea, en una época que no existía Google, yo iba a mi padre, le preguntaba cualquier cosa y él me sabía contestar. Era una bestia intelectual. Emocionalmente no era tan cercano como mi madre a sus propios hijos, pero sí intelectualmente, y él me dio eso, ¿no? Me dio la forma de la educación, además de los jesuitas, esa forma de educación, ¿no? de saberte dirigir a los demás, o de saber estar en determinados sitios o en determinadas estructuras o capas de la sociedad, y fue una manera de homenajearle a él, porque yo nunca me puedo olvidar que al final yo tenía esa gran fijación de la gente que tenemos padres tan potentes intelectualmente, ¿no? De superar al padre. Y con la entrada en la academia de doctores fue una manera de superarlo intelectualmente, ¿no? También fue una manera de ponerles el listón a mis hijos demasiado alto, intelectualmente hablando, digo, porque, por ejemplo, mi hijo es un portento del marketing y un portento como emprendedor, ¿vale? Pero fue una manera de ponerles el listón quizá demasiado alto a mis hijos, i no sé hasta qué punto eso les acabarà passant factura, no? Sí, això és complicat, perquè el llegat que deixem als fills és una cosa que preocupa i molt, no? Perquè tu el que penses al final és que siguin feliços, però és veritat que s'emmirallen en el que tu fas. Sí, tú no te puedes olvidar nunca que cuando tú estás aquí hoy hablando conmigo, tu hijo te está viendo en la tele, ¿no? Y ve a mamá allí, ¿no? Sí, sí. A su padre era un tío que paseaba por Sabadell y todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo quería tal. Fue un tío que tuvo todo el poder del mundo y todo el poder de decisión intelectual, político del mundo, ¿no? Y eso al final, que los que somos amigos, conocidos, envidiosos, lo que sea, ¿vale? Lo vemos desde la perspectiva de adultos, nunca nos podemos olvidar que al final tenemos una visión desde abajo, ¿no? Que es la de nuestros hijos. Y que claro, obviamente tú no vas a coartar tu carrera profesional porque tu hijo, pobrecito, cuando crezca, no vaya a pensar que tenía un papá muy potente. Pero sí, quizá deberíamos mirar hacia abajo, ¿no? y hacerle entender a nuestros hijos que ellos son más que nosotros, o que pueden llegar a ser más que nosotros, y que luego la decisión la tomen ellos, ¿no? No sé, yo he tenido esa visión. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño que yo decía, hijo, ¿y tú? Digo, mira, ¿cuándo vas a tener novia y tal? Muy pequeño. Y yo decía, bueno, o novio, porque yo nunca sabía el mensaje que le estaba enviando, cómo se lo iba a tomar. Y yo pensaba, bueno, ¿y si mi hijo ha salido gay? Que luego no ha salido gay, pero bueno, si tampoco hubiera pasado nada. Si mi hijo ha salido gay, ¿cómo yo lo estoy con mis palabras, ¿no? Cortando, coartando, sí, lo que él quiera ser en el futuro? Pues al final, en eso que es tan básico y tan entendible, yo creo que la gente que tenemos cargos representativos, o que somos intelectualmente no sé qué, o cargos políticos, o cargos mediáticos, o figuras mediáticas, o que estamos en una pantalla, ¿no? y que generamos admiración en determinada gente, tenemos que intentar que nuestros hijos vean eso como una normalidad donde ellos pueden llegar, ¿no? Y no como algo inaccesible, pues si no generamos frustrados vitales que luego acaban siendo villarejos en la vida. Para no olvidarnos. Bueno, vale, cambiamos el tema. A Alicia Sánchez Camacho, que al final es lo mismo, pero con labios de pato. O sea, mentirosos compulsivos y gente problemática que se dedica a denunciar a la gente. Tu fixa't que jo vaig intentar canviar de tema, Ya, pero es que yo me lo paso muy bien, porque como en mi vida normal no hablo de ellos, clar, cuando tengo un escaparate les zumbo para ver si alguno me pone alguna vez una querella. Alguno, Alicia, Villarejo. Que ya no sabem ni on està. El ministro del Interior, sí, está en Madrid. Ah, tú sí que lo sabes. Está en Madrid sin perder foro, porque sabe que en cuanto pierda el foro y no tenga el Supremo para ir, yo iré y le pondré la denuncia ese día. O sea, sí. Es decir, o al ministro del Interior. Yo no me olvido de ninguno de ellos cuando estoy en un escaparate mediático, a ver si alguno tiene las santas narices de ponerme una querella, porque hay en las querellas por injurias. Hay una cosa muy chula que se llama la exceptio veritatis, que es que si tú demuestras que lo que dices es verdad, no estás injuriando, ¿no? Yo, por ejemplo, un día a un ex empleado mío que acabó, que también es otro de los que está imputados para el mes de septiembre, le llamé indigente intelectual.
y le sentó mal. Me preguntaron por él en una televisión y dije, pero si este no era nadie en mi oficina, era un señor que se dedicaba a hacer seguimientos. No hubiera podido ser nunca nadie porque es un indigente intelectual, ¿no? Se llama Julián Peribáñez. Y entonces me puso una querella por llamarle indigente intelectual. Este sí se atrevió. Y yo me presenté en el juzgado y le dije a su señoría, señoría, yo ya sé que indigente intelectual, le estoy llamando es tonto, zopenco, inútil, subnormal, todas estas cosas. Pero es que mire, a este señor hubo un juez que un día le dictó un auto y le dijo, oiga usted, señor Peribáñez, no puede decir esto, no puede hacer esto. Y él lo hizo. Y el juez le tuvo que reiterar por segunda vez mediante auto que no lo hiciese. Y yo le dije, su señoría, ¿lo ve? Es la exceptio veritatis. Este señor la primera vez no lo entendió porque es un indigente intelectual. Y me absolvió. Y en el siguiente libro, pues puse el indigente intelectual Julián Peribáñez con un asterisco explicando el juzgado de instrucción tal, hizo unas previas acusándome de injurias por haberle llamado tonto y demostré que lo era y ya está. Y yo se lo vuelvo a repetir porque no hay peor cosa en este mundo que saber que eres tonto, ¿vale? Y quejarte cuando te lo llaman, porque es que entonces te lo van a llamar de por vida. O igual es que no te'n dones compte, també podria ser. Hòstia, tan tonto. Bueno, sí, podria ser. Pot ser. Podria ser. Pablo, tu al llarg dels anys, amb tot el que has viscut, t'has tornat una persona, crec, molt més empàtica, molt més de valorar, per exemple, en el cas dels teus pares sí que sempre els has tingut molt presents, però molt més de valorar els petits moments de la vida, no? Això es veu, per exemple, ara que parlem de xarxes i de la identitat digital, es veu simplement mirant les teves xarxes, que ja es veu que vols mostrar també que s'ha de gaudir de la vida. Perquè potser quan treballes tant, com treballaves tu, t'oblides una mica del que és viure, no? Y yo te voy a explicar, yo recuerdo... Yo hay muy pocas cosas de las que me arrepiento en la vida. Una es de los 5 primeros años de la vida de mi hijo Nico, que no los viví, pues yo vivía viajando, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo me divorcio de la madre de Nico, ¿no? De mi primera mujer, que yo viajaba todos los meses durante 6 años a República Dominicana, luego hacía Rusias, Madrides todas las semanas, etcétera, etcétera. Y yo llego de aquel viaje... Y en vez de quedarme en casa cuando llego del viaje, mi exmujer trabajaba, era una tía muy potente en el ámbito del marketing, y aún no había llegado a casa, yo dejé las maletas, me fui con mi cliente a reportarle cómo me había ido el viaje, y pues me fui a cenar y llegaría a la 1 o a las 2, a la hora que fuese. Y ella se levanta por la mañana pronto, yo me quedo durmiendo por el jet lag de las 4 horas o 5 de diferencia entre Dominicana y España. Y viene mi hijo pequeño, ¿no? Que era un amor, papi, el regalito, el niño ahí, a la maleta, ¿no? Y le digo, oye, hazme un favor, dile a mamá que me traiga un café. Claro, llegó mi exmujer con el café, que no me lo tiró de puto milagro, y me dijo, oye, tío, a ver, hace 15 días que no estás en Barcelona, y en vez de venir, levantarte, darme un beso, o llegar ayer noche y no irte a cenar, te hubieras podido levantar, darme un beso y me pides el café o te lo haces. Pero esto de enviarme ya a tu hijo, decirle qué tal. Y tenía toda la razón del mundo. Yo en aquella época, hasta los 40 años, un poco antes de la Camarga, yo vivía con una sexta marcha puesta. Solamente pensaba en ser el mejor, en crear la mejor empresa, en darle lo mejor a mi hijo y a mi familia. Yo sé que esto los empresarios lo tenemos, no, es que yo trabajo tanto para dárselo a mi familia. Sí, yo hacía lo mismo y vivía en el mismo rol, ¿no? Cuando de repente vas en sexta, te ponen un muro delante y te pegas la gran hostia, claro, si sobrevives, como sobreviví yo, te planteas muchas cosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, tampoco hace falta ni ir en sexta, tampoco hace falta ni ser el mejor, se te quitan todos los egos. Y yo no es que sea más empático, no, simplemente a los 40 años perdí el ego de golpe, y sin ego se vive muchísimo mejor porque te importa muy poco lo que digan los demás, te importa muy poco todo y empiezas a ver el sufrimiento ajeno. Y cuando ves el sufrimiento ajeno surge la empatía y surgen otras muchas cosas, ¿no? Pero yo aprendí a ir a recoger a mi hijo a básquet 2 veces a la semana y yo siempre le decía lo mismo, hijo, no me toca a mí, me divorcié, no me toca irte a buscar a básquet, no me toca venirte a recoger por las mañanas para llevarte al cole. Si papá puede, que podía casi siempre,
papá te llevará, pero no es la obligación de papá, como para que mi hijo no convirtiese eso, ¿no? No, pero me vienes a buscar, ¿no? Y entonces mi hijo me llamaba, avui podràs venir a buscar-me a bàsquet, si vindré, no vindré, el que sigui, no, lo que ese día pactásemos, ¿no? Y yo creo que cuando te quitas toda esa parte egoica y empiezas a vivir el amor de los tuyos o a querer recibir el mismo amor que das, pero juntos, ¿no? Se ve la vida de forma distinta, que es quizá lo que ves en redes sociales. És difícil, quan has tingut tot, treure l'ego de sobre, o superar haver perdut aquest ego? Mira, yo siempre, cuando me preguntan eso, pongo el ejemplo de Manuel Bustos. Es muy fácil ir por la calle y que todo el mundo te pare, alcalde, quiero esto, quiero otro, haz, no hagas. Claro, también hay que tener mucho cuidado, como él haces el haz y el no hagas, ¿no? Y de repente que el teléfono se pare. Esa es una parte súper difícil de sobrellevar en la vida. Yo tuve esa parte, pero buscada, es decir, a mí me llamaban y yo decía, no me llames, que no sabemos hasta dónde estamos expuestos unos y otros, ¿no? Pero al final no tienes más remedio. O te quitas el ego, o sabes que la gente que te llamaba y ya no te llama es gentuza, que no vale la pena en tu vida, o no sobrevives. Sí que sobrevives, pero no sobrevives bien, ¿no? Y yo creo que al final sin el ego se vive fenomenal. Yo creo que tener un punto de ego, yo lo veo en mi hijo ahora, ¿no? Él se considera el mejor en su trabajo, en su tal. Le dices, hijo, nos vamos a ir este verano con los 3. Yo tengo un hijo biológico, pero he criado a 4, ¿no? A 3 más y mi hijo. Y mi grupo de WhatsApp es de 4 niños. Y yo me voy de vacaciones con los 4 niños. Y claro, cuando tú ves que mi hijo, sí, pero yo necesitaré 1 hora y media al mediodía para parar, coger el ordenador, mirar que todo vaya bien, etcétera, 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 porque es que yo, o estás cenando, hijo, el móvil fuera de la mesa. Papi, es trabajo, ¿eh? Entonces ves ese puntazo que tiene en estos momentos de ego, y yo creo que en estos momentos le va bien, porque es lo que él en estos momentos necesita para superarse, para tal, para cual. Pero el otro día, él era un niño rebelde en la ropa, por ejemplo, ¿no? Va con tatuajes por todos lados y tal, y yo siempre le decía lo mismo. Hijo mío, en vez de ir con un puto cutre, podrías haber sacado algo de mí, ir un poquito mono, ir un poquito mono, ir un poquito tal, ir un poquito cual. Y el otro día que cené con él, el sábado por la noche o el viernes por la noche, no me acuerdo, me vino con un chino, con un jerseycito, con un tal. Yo me lo miraba y decía, pero bueno, chico, ya estamos mejorando. Ya, ¿Qué has hecho con mi hijo? Si te hicieses láser en todo el cuerpo para quitarte todos los tatuajes, te quitases el piercing de aquí, ya estaríamos todos, o te dejases crecer un poquito el pelo en vez de llevar este pelo que llevas, estaríamos todos un poquito más felices. Pero me di cuenta que mi hijo estaba madurando, porque ya no necesita utilizar la ropa para sentirse diferente al resto, ¿no? Él podía ir como papá. Hay una anécdota muy buena de mi hijo, una discusión que tengo con él, separado. Entonces, ¿por qué me voy a casa de mamá? Puerta abierta, lárgate. Y llamo a mi exmujer y le digo, el niño va para allí, castígalo en cuanto llegue, porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar. Se cabreará contigo y se vendrá a mi casa y viceversa, ¿no? Y mi exmujer, que siempre nos hemos llevado muy bien, sobre todo en la educación de mi hijo, coge, llega tú, castigado a la habitación, bueno, castigado, y al día siguiente paso por debajo de casa de mi exmujer y veo una bandera independentista en el balcón y le llamo y le digo, oye, ¿qué es eso? Dice, tu hijo, que te está castigando. Bueno, pues es porque nunca lo ha sido, pero bueno, él me quería castigar con eso. Bueno, pues yo creo que él me castigó durante muchos años con su pelo, con su ropa, con su tal, y al ver que papá pues ya lo dejaba por tal, ahora va con chinos, me dice el otro día, oye, me quiero comprar unos mocasines, ¿dónde me los puedo comprar? Y yo digo, hostia, pues dejado las zapatillas deportivas ya en casa. Bueno, él está evolucionando, él tiene ese puntazo de ego, para retomar tu pregunta, y yo creo que le irá bien, pero que llegará un momento que cuando tú escuchas a su novia y su novia dice, pero bueno, ¿y cuándo estamos juntos? Porque siempre estás trabajando, ¿no? Y no tengo duda de que está trabajando y no haciendo otras cosas. Él necesitará llegar a ese punto que yo llegué con un guantazo mediático y con un guantazo judicial, ¿no? Con lo de la Camarga, porque yo aguanté demasiado tiempo el ego y lo llevaba bien puesto dentro. Y yo me imagino que mi hijo a los 30, 35 tendrá que empezar a madurar y darse cuenta que ser el mejor, ser el más importante, ser el que más gana o el que menos gana, o todas estas cosas,
al final, ¿sabes? Decrecen y ya no tienen tanta importancia, ¿no? Es más importante que el otro día tengo una amiga que es psicóloga y con la que viajé fuera de Barcelona y me decía, al final el amor es lo más importante que el éxito empresarial, porque con amor tienes éxito empresarial, pero el éxito empresarial sin amor no lo sabes disfrutar, y yo creo que tiene una gran parte de razón, no toda, pero sí no toda, pero si no sería darle la razón, que tampoco es necesario, pero no toda parte de la razón, pero yo creo que sí, que al final el amor, yo cuando más feliz he sido en pareja, enamorado, queriendo a la persona que tienes al lado y que esa persona te acompañe, ¿no?, en tu camino profesional. Llegar a casa, como dice un amigo mío, llegar a casa y poder disfrutar de los éxitos o llorar los fracasos, pero juntos, ¿no?, como equipo. Y yo creo que eso solamente se hace cuando pierdes mucho el ego, cuando empiezas a mirar mucho al otro y puedes tener esa complicidad o crear un equipo, ¿no? Y al final, pues al final siempre es lo que yo al final de una manera u otra he buscado, ¿no? Bueno, incluso hemos lanzado aquí un mensaje, un first dates para mí, ¿no? Pues, sí, exacte, pues eso. sí. Home, està clar, ja heu vist el perfil que buscava, no cal que el repeteixi, que ja ha quedat clar. Paco, ens queda un minut només, m'agradaria, per acabar, que ens expliquis una mica com veus els propers anys. Estàs preparant nou llibre? Tens algun projecte entre mans més enllà de la feina que ja tens? Et volia preguntar per aquesta investigació que has fet ara dels delictes cibernètics, que Espanya està al tercer país, però ja no em dóna temps. M'agradaria que em diguessis. Acabo de dar a la editorial la semana pasada una novela histórica, mi primera novela histórica sobre un incendio que ocurrió en España en el Tribunal Supremo en 1915, que se quemó. Entonces juego con un sumario sobre Alfonso XIII, sobre el nieto del el bisabuelo del rey, porque tenía un par de hijos por ahí sueltos y adulterinos que le estaban reclamando la paternidad en vía judicial, y en estos momentos he empezado a hacer otra novela hace nada, basada en los conflictos entre instagramers y seguidores, pero tengo una gran amiga que es instagramer y me está ayudando a crear eso, ¿no? Esa es mi parte, es la parte donde yo al final olvido quién soy y donde me puedo volcar, ¿no?, a dirigir como mis títeres personales a mis personajes de novela, ¿no? Y por ahora no tengo pendiente hacer un libro que será Operación Cataluña 2, pero estoy pendiente porque tiene afectación en Andorra también, y entonces estoy pendiente de esas cosas, y el resto seguir trabajando y ja que he hablado tanto de mi família, estar con los míos també un poquito, que tampoc està de mal. Paco, jo que he tingut la sort de conèixer des de quants anys dius que fa de la Camarga? 12. Doncs des de gairebé 12 anys, sí, que va ser en el pitjor moment que et vaig conèixer, teu i meu, crec, i la veritat és que és un honor per mi que hagis estat en aquest sofà de l'íntim i que ens hagis explicat aquestes coses amb aquesta naturalitat. Sé que les respostes que has donat no les dones habitualment i t'ho agraeixo infinitament, i t'agraeixo, jo no ho fe, que el Paco Marco, aquí el veieu, tot i que ell digui que fa por, que és veritat, o sigui, aneu en compte si algun dia li feu una putada en Paco Marco, perquè segurament us la retrobareu, però és veritat que ets una persona que ets lleial de veritat a la gent que t'estimes, i això no hi ha tanta gent que ho pugui dir. Déjame que te diga una cosa solamente para acabar. La generosidad que muestra cuando tú estás entrevistando a alguien es proporcional a la generosidad de la familia del presentador y del presentador. Y al final, cuando yo te hago un regalo en forma de intimidades, nunca mejor dicho, por tu programa, te lo estoy haciendo a ti y a tu familia, que para mí es muchísimo más importante eso que alguien pueda saber si estoy divorciado 2 veces o tengo X hijos o no X hijos. Moltes gràcies, Paco. Gràcies a ti. I tots vosaltres no tinc més paraules. Moltes gràcies i fins la setmana que ve, que sigueu molt feliços. Adéu-siau.